La ira en Caín y la maldición de Dios. El fuego que consume. La ira no necesita un ejército para destruir. Basta una chispa en el corazón de un hombre para incendiar su mundo entero. No hay furia más devastadora que aquella que brota del alma herida, del orgullo tocado, del rechazo no entendido. Y fue en los primeros días de la humanidad cuando esa furia se manifestó por primera vez, no como trueno en el cielo, sino como sangre en la tierra. El camino de la ira. La tierra era joven, y los hombres ofrecían a Dios lo mejor que tenían. Pero cuando el corazón no es recto, ni el sacrificio más valioso es suficiente. La semilla de la ira germina en la comparación. En el silencio de una ofrenda rechazada, comenzó a temblar el volcán del orgullo. La sombra del resentimiento se alzó como una serpiente, susurrando que el amor divino era injusto, que la aceptación era privilegio de unos pocos. La advertencia divina. La ira no llega sin aviso. Dios no calló. Su voz, firme y misericordiosa, se hizo oír: el pecado está a la puerta, y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Era la oportunidad de redención. El momento de elegir. Pero la furia no escucha razones cuando el ego arde. En lugar de someter al monstruo interior, se le alimentó. Y ese monstruo exigía un sacrificio, no a Dios, sino a la envidia. La tierra testigo del crimen. No hubo testigos, solo el viento, el cielo y la tierra. Un campo tranquilo se volvió escenario del primer derramamiento de sangre. No por necesidad, ni por defensa, sino por odio. El suelo que antes daba fruto, ahora bebía la sangre del inocente. Y desde la tierra, el clamor subió al cielo, como un grito que no podía ser silenciado. La creación misma se estremeció ante lo impensable, el hermano se convirtió en asesino. La pregunta eterna. Entonces, vino la pregunta que atraviesa los siglos: ¿dónde está tu hermano? No porque Dios ignorara la respuesta, sino porque el corazón debía confesar lo que las manos ya habían hecho. Pero la ira no solo mata, también endurece. Y así, el que cometió el crimen respondió con frialdad: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Fue el eco de un alma rota, ajena al arrepentimiento, aferrada al orgullo incluso después del acto. La maldición del errante. La justicia divina descendió como un martillo silencioso. No fue muerte la sentencia, fue el exilio. Condenado a vagar por la tierra, a vivir sin tierra, a existir sin pertenecer. El hombre se volvió sombra de sí mismo, temido por todos, abrazado por nadie. La marca en su ser no era tinta, era el peso invisible del castigo, cargar por siempre el peso de una vida que rompió el diseño de Dios. El legado de la ira. Desde entonces, cada vez que un hombre alza su mano contra su hermano, repite el eco de aquel crimen antiguo. La ira, cuando no es contenida, no solo destruye al otro, destruye al propio portador. El corazón dominado por la furia es tierra árida donde nada bueno puede florecer. La historia de Caín no es pasado, es advertencia. Porque la ira mal dirigida no necesita espada, solo necesita que uno olvide el valor de su hermano. Conclusión: domina tu fuego interior. Dios no maldijo al que sintió ira, sino al que dejó que esa ira se convirtiera en muerte. No es el sentimiento el pecado, sino la rendición ante él. El fuego puede calentar o destruir. La decisión es tuya: serás quien lo controle, o serás consumido por él. La lujuria, Sodoma y Gomorra en cenizas. La ciudad que nunca duerme. Para el mal. Imagina una tierra fértil, bendecida por los ríos y por el comercio, donde la abundancia parecía no tener fin. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran joyas del valle, brillando con lujo, placeres y poder. Pero ese brillo no venía del cielo. Era fuego, y estaba a punto de devorarlo todo. Mientras todos celebraban su desenfreno como libertad, Dios observaba. No como un juez impaciente, sino como un padre que ve cómo sus hijos se pierden cada vez más en la oscuridad. Lo que venía no era castigo. Era consecuencia. La era del deseo. La lujuria no llegó de repente. Fue una semilla. Un pequeño permiso. Una noche donde se rompió la regla solo por esta vez. Después, vino la costumbre. Luego, la cultura. Finalmente, el caos. Hombres y mujeres se entregaban sin medida, no por amor, sino por poder, por ego, por dominación.
Se perdieron los lazos familiares, se despreció la inocencia, y el deseo tomó el trono del corazón humano. Las calles de Sodoma vibraban por la noche, pero no con música, sino con gritos. Con gemidos. Con violencia disfrazada de placer. El respeto desapareció. Y con él, desapareció la humanidad. La mirada de Dios. Desde lo alto, Abraham observaba el valle. Su sobrino, Lot, vivía en medio de ese infierno dorado. Abraham oraba, intercedía. Señor, si hay 10 justos, ¿la perdonarás? Dios aceptó. Pero, no lo sabía. Entonces, 2 ángeles fueron enviados. No como jueces, sino como rescatistas. Como llamas encendidas en medio de un bosque podrido. Lot, el último justo. Lot vivía en Sodoma, pero Sodoma no vivía en él. Cuando vio a los ángeles, los recibió. Cuando escuchó su mensaje, no dudó. Pero la ciudad sí. Aquella misma noche, la lujuria de Sodoma alcanzó su clímax. Hombres de todas partes rodearon la casa de Lot. Exigían a los visitantes. No sabían que estaban tocando la puerta de lo sagrado, y desafiando al mismo cielo. Los ángeles intervinieron. Cegaron a la multitud. Lot temblaba. Era hora. Ya no había más advertencias. Solo juicio. La huida de la misericordia. Lot tomó a su esposa y a sus hijas. Corrieron, como quien escapa de una bestia. Los ángeles le dieron una orden clara: no mires atrás. No por miedo, sino porque el que mira atrás, aún desea lo que deja. Mientras huían, la tierra tembló. El cielo se oscureció, y luego se encendió. Lluvia de fuego. Fuego y azufre descendieron desde los cielos como una tempestad de juicio. No hubo tiempo para gritos. No hubo segundos chances. Todo lo que era bello fue consumido. Las columnas, los palacios, los mercados, los templos, se derritieron como cera. La lujuria había encendido una llama en el corazón humano. Y ahora, el cielo respondía con su propio fuego. La mirada que condena. Mientras corrían, una figura se detuvo. La esposa de Lot, impulsada por la nostalgia, miró atrás. No quería salvarse. Quería lo que estaba dejando. Y en ese instante, su cuerpo se volvió piedra. Su alma quedó congelada entre el deseo y la obediencia. Una estatua de sal, para recordarnos que el que ama el pecado más que la salvación, muere con él. Conclusión: Sodoma no murió en el fuego. Murió mucho antes. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en un solo día. Pero su verdadera ruina comenzó años antes, cuando dejaron que el deseo tomara el control. Cuando cambiaron la verdad por el placer. Cuando dejaron de amar, para usar. Dios no destruye por capricho. Destruye lo que ya se destruyó a sí mismo. Y Sodoma se autodestruyó cuando olvidó que el cuerpo es templo, no mercado. Hoy, los ecos de Sodoma siguen vivos. En ciudades que lo tienen todo, pero no tienen alma. En corazones que llaman amor a la obsesión, y libertad a la lujuria. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay advertencias. Todavía hay ángeles en la noche, gritando: corre. No mires atrás. Sálvate. Porque los que aman el pecado, terminan en sus cenizas. La avaricia, Judas y las 30 monedas de plata, una historia de traición, remordimiento y el precio del alma. Introducción: la avaricia no grita. Susurra. Se esconde detrás de gestos piadosos, palabras suaves y miradas tranquilas. Pero su hambre es insaciable. Y cuando encuentra un corazón débil, lo corroe desde dentro. Así fue con Judas Iscariote. El llamado era uno de los 12. Judas, el hijo de Simón, había sido llamado por Jesús mismo. Vio milagros. Escuchó parábolas. Estuvo allí cuando Lázaro salió de la tumba, cuando los ciegos vieron, cuando los demonios huían. Y sin embargo, en su interior, algo crecía, una sombra. Un deseo. No por salvación, sino por control. No por fe, sino por poder. Y sobre todo, por dinero. El tesorero Judas era el encargado del dinero del grupo. Guardaba la bolsa.
Pero no era un siervo fiel. A veces tomaba para sí lo que no era suyo. Para necesidades, decía. Pero cada moneda robada era una cadena más alrededor de su alma. La avaricia no llegó de golpe. Llegó gota a gota. Hasta que su corazón se volvió piedra. La oferta del infierno una noche fue a donde los sumos sacerdotes. No lo llamaron. ¿Él fue? ¿Qué me daréis si os lo entrego?, preguntó. No dijo su nombre. No dijo Jesús. Solo él. Como si ya no fuera su maestro, sino solo una mercancía. 30 monedas de plata brillaron bajo la luz de las antorchas. Las tomó. Y con ellas, vendió al Hijo de Dios. El beso de la muerte Getsemaní. Noche cerrada. Jesús oraba. Judas llegó con una multitud armada, y se acercó como amigo. Rabí, dijo. Y lo besó. Un gesto de amor, convertido en señal de traición. Jesús lo miró. No con odio. Con dolor. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. El eco del remordimiento cuando Jesús fue arrestado, Judas guardó las monedas. Pero la plata ya no brillaba igual. Se volvió pesada. ¿Maldita? Vio cómo condenaban a Jesús. Y su alma se rompió. He pecado, gritó. He entregado sangre inocente. Arrojó las monedas al templo. Pero nadie quiso recibirlas. No es justo colocarlas en el tesoro, dijeron, es precio de sangre. El fin del traidor solo. Desesperado. ¿Roto? Judas se colgó de un árbol. Y así, la avaricia terminó lo que había empezado. No lo hizo rico. Lo destruyó. Y el campo donde murió fue llamado campo de sangre. Conclusión, la promesa vacía de la avaricia. Judas tuvo al Salvador enfrente. Pero prefirió el dinero. 30 monedas. Ese fue el precio de su alma. La avaricia le prometió seguridad. Poder. Ventaja. Pero le dio remordimiento. Vacío. Y muerte. Porque todo lo que ofrece se lo cobra con intereses eternos.